¿Alguna vez te has parado a pensar qué pasa cuando haces una compra online, subes una foto o simplemente le das like a un vídeo? Detrás de todo eso, moviendo los hilos, hay una tecnología invisible pero increíblemente poderosa. Hoy vamos a abrir el capó para explorar ese universo oculto, las bases de datos. A ver, mira esta imagen. A la izquierda, una libreta de ahorros de las de antes. Cada movimiento, cada ingreso se apuntaba a mano, con un sello para validarlo. A la derecha, la app del banco en tu móvil. Transacciones al instante, saldo actualizado al segundo. El salto es brutal. Pero, ¿cómo llegamos de un sitio al otro? No fue por arte de magia, fue una auténtica revolución en cómo organizamos la información. Antes de las bases de datos como las conocemos, los primeros pasos en el mundo digital fueron, digamos que un poco básicos. Imagínate guardar toda la información de una empresa en miles de ficheros de texto sueltos. Al principio parecía un gran avance, pero muy pronto se convirtió en un auténtico caos digital. Y este caos, claro, traía problemas muy serios. Primero, la redundancia. O sea, el mismo dato, como la dirección de un cliente, repetida en 10, 20 ficheros distintos. Y si ese cliente se mudaba, pues llegaba la inconsistencia. En un fichero vivía en una ciudad y en otro en una diferente, un lío. Acceder a los datos era una pesadilla. Y ni hablemos de la atomicidad. Piensa en una transferencia bancaria. El sistema resta el dinero de una cuenta, pero ¡zas!, se cae antes de sumarlo en la otra. El dinero simplemente se evaporaba en el limbo digital. La pregunta era más que evidente y sobre todo urgente. ¿Cómo narices ponemos orden en todo este lío? Necesitábamos una solución que garantizara que los datos no solo estuvieran guardados, sino que fueran fiables, consistentes y correctos. Y la respuesta fue una idea brillante. Una de esas que cambian el mundo para siempre. El modelo relacional, propuesto por un genio llamado Edgar F. Codd en 1970, fue la solución elegante que por fin trajo orden, lógica y fiabilidad al mundo de los datos. La idea central es en realidad sorprendentemente simple. Vamos a organizar toda la información en tablas. Muy parecida a una hoja de cálculo, ¿verdad? Cada tabla representa algo del mundo real, como alumnos o productos, con columnas para sus características y filas para cada registro. Pero la verdadera magia está en cómo estas tablas se conectan unas con otras. Fíjate en esta tabla de ejemplo. ¿Ves esa columna I de alumno? Eso es lo que llamamos una clave primaria. Es como el DNI de ese estudiante dentro de la base de datos. Es único e irrepetible. Y esto es crucial porque nos permite identificar a cada alumno sin error. Y, lo más importante, conectar esta tabla con otras, como una tabla de matrículas, de una forma totalmente segura. Y para que todo esto funcione a prueba de bombas, las bases de datos relacionales se construyen sobre 4 pilares casi sagrados, conocidos como las propiedades ACID. Piensa que son como un contrato de confianza total. Atomicidad. O se hace toda la operación o no se hace nada. Consistencia. Los datos siempre tienen que ser válidos. Aislamiento. Una transacción no interfiere con otra. Y durabilidad. Una vez que se guarda el dato, ahí se queda, pase lo que pase. Vamos, que tu transferencia bancaria está más que a salvo. El modelo relacional fue el rey indiscutible durante décadas. Era perfecto para la banca, los inventarios, recursos humanos, ya sabes, datos estructurados, predecibles, ordenaditos. Pero entonces llegó Internet. Y con Internet, la web 2.0, las redes sociales, los vídeos virales, los me gusta, una explosión de datos de una naturaleza completamente nueva y caótica. Y cuando digo explosión, me quedo muy corto. Las cifras son de auténtica locura. Cada día, la humanidad genera unos 2,5 quintillones de bytes de datos. ¡Quintillones! Eso es el famoso Big Data. Y el modelo relacional que amaba el orden, de repente se enfrentó a un diluvio. Aquí está la clave de todo. Los datos relacionales son como bloques de Lego todos ordenados, todos encajan perfectamente en una estructura. Pero los datos de la web moderna son más bien como una nube de gas, flexibles, cambiantes, sin una forma fija. Son posts, fotos, vídeos, audios, datos no estructurados. Intentar meter todo eso en las tablas rígidas de antes era ineficiente y sobre todo muy lento. Así que, como era de esperar, ante este nuevo desafío nació una nueva filosofía. Ojo, no para reemplazar al modelo relacional, sino para ofrecer una alternativa, una solución pensada para la escala masiva y la flexibilidad que exige el mundo digital de hoy. Bienvenidos a la era NoSQL. NoSQL, que viene de Not Only SQL o no solo SQL, no es un producto, sino toda una familia de bases de datos con un enfoque distinto. Aquí la prioridad ya no es esa consistencia estricta a toda costa. Aquí lo que importa es la velocidad, la capacidad de crecer añadiendo más ordenadores baratos en lugar de una supermáquina carísima y la flexibilidad para manejar datos sin un esquema predefinido. Para entender NoSQL hay que conocer el teorema CAP.
Dice que en un sistema distribuido como los de Facebook o Google, solo puedes garantizar 2 de estas 3 cosas a la vez: consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones. Las bases de datos SQL tradicionales siempre eligen la consistencia. Muchas no SQL, en cambio, sacrifican un poquito de consistencia para ganar muchísima disponibilidad. Prefieren que tu me gusta se registre al instante, aunque tarde un milisegundo en verse en todo el planeta. Y esto nos lleva a que haya distintos sabores de NoSQL. No hay una solución que sirva para todo. Están las documentales, como MongoDB, que guardan la información en documentos flexibles. Luego tenemos las de clave-valor, que son como diccionarios gigantes y ultra rápidos, perfectas para cachés. Y por último, las de grafos, como Neo4j, que son unas auténticas expertas en analizar relaciones complejas. ¿Quién es amigo de quién? ¿Qué tienen en común 2 personas? Esas son sus preguntas favoritas. Y así llegamos a la pregunta del millón. Si tenemos estos 2 mundos, el ordenado de SQL y el flexible de NoSQL, ¿cuál es mejor? Pues la respuesta es depende. No hay una bala de plata. Se trata, como casi siempre en tecnología, de elegir la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. La elección al final es bastante lógica. Si tus datos son estructurados y la integridad es absolutamente crítica, como en un banco o en una tienda online, SQL es tu campeón indiscutible. En cambio, si manejas volúmenes masivos de datos que cambian constantemente y necesitas crecer sin parar, como en una red social o analizando Big Data, entonces NoSQL es la opción que tienes que considerar sí o sí. Al final, lo importante es quedarse con esta idea. Esto no es una guerra entre tecnologías, no va de SQL contra NoSQL. Se trata de tener una caja de herramientas bien surtida. Un buen arquitecto sabe cuándo necesita un martillo y cuándo necesita un destornillador. Pues aquí es lo mismo. Sabe cuándo usar la rigidez de SQL y cuándo la flexibilidad de NoSQL para construir la mejor solución. Hemos pasado de libretas de papel a sistemas capaces de gestionar quintillones de bytes. Nuestros datos y lo que hacemos con ellos no paran de evolucionar. Y eso nos deja con una pregunta fascinante para el futuro. ¿Cómo será la próxima gran revolución en el mundo de las bases de datos? ¿Qué nueva idea surgirá para organizar el universo de información que está por llegar? Gracias por habernos acompañado.